Me avisas. Ya. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, somos el equipo 8. Vamos a hablar del tema 5, que es perspectiva política para iniciarse y perspectiva política para implicarse en métodos y medios de trabajo. Vamos a hablar de lo que son los métodos cualitativos. Son procedimientos que se basan en información subjetiva, no como los cuantitativos que tienen datos. Y tiene dos principales métodos, que sería el de construcción de escenarios y el método técnica Delphi. Vamos a hablar de algunos otros que no son tan puestos, así que en el siguiente diapositiva veremos la TKJ. Se preguntarán qué es. Es una herramienta para formulación y solución de problemas. El señor Hakiro Wasaki propuso la técnica KJ y el señor Kobasotru es el que se conoce hoy en día con la técnica TKJ. El desarrollo de esta técnica crearon para los grupos de expertos, para generar ideas, analizar problemas y plantea posibles soluciones. Su uso es la técnica de construcción a expertos, determinar propiedades, definir estrategias de acción, fingir objetivos y políticas institucionales. El mapeo contextual. Asocian conceptos y el desencadenamiento de las ideas. Se dividen en 2 puntos. El primero es que el coordinador propone un tema a grupos diversos y el segundo es que estas ideas que se dan en este grupo se van integrando. Método para hacer pronósticos explorativos para conocer los criterios de relevancia, poder y utilidad. También se dividen en otros 4 puntos, donde se identifican y seleccionan direcciones a largo plazo, se identifican sectores y subsectores, se identifican y seleccionan áreas funcionales y se deducen direcciones, implicaciones y decisiones. También tenemos el árbol de pertinencia. Identifica proyectos coherentes, opciones estratégicas compatibles con la identidad de la empresa y los escenarios más probables del entorno. Permite ayudar a la selección de acciones elementales u operaciones en vistas de satisfacer objetivos generales. Y la descomposición de elementos de niveles, que esta va de la mano con la anterior. Es una técnica normativa que repiensa el futuro proyectándole un designio definido. 1 es el tronco, que es el sistema objetivo general. El 2 es el nudo, que de ahí parten las ramas, que estas son los medios de acción, y las ramas son los subsistemas. Kaisba. Sí, estoy solicitando el control. Dice que estoy esperando bueno, de mientras es el diagrama CIRCEP, concepto circular. De las ideas claves elegimos 8, 4 partes de opuestos. El principal se coloca sobre el eje vertical, ahí se puede apreciar en una imagen que pues comparto en la presentación, como es este diagrama de CIRCEP. La siguiente, por favor, no puedo controlar las diapositivas. La invención de imágenes, también conocido como el proceso de operacionalización. Lo dividimos esto en cambio no deseable y el cambio deseable. Tenemos dentro del cambio deseable las técnicas de transición, internalización social, participación social y materialización por medio de planificación, medios de educación y movilización intersectorial. Bueno, tenemos la caja morfológica. Vamos a ver ahí en una imagen cómo es práctica esta caja. Esto se usa para ubicar los factores que determinan la esencia del problema, la invención de imágenes y el proceso de operacionalización. Y pues prácticamente así, en eso consiste nuestra caja morfológica, así se debería hacer. Tenemos por último, de mi parte, la evaluación de impactos tecnológicos y tenemos algunos supuestos para explicar esto. El A es el conocimiento avanza por ensayo y error.
Luego tenemos el cambio tecnológico espontáneo no acarrea resultados socialmente deseables. En C tenemos el cambio tecnológico resuelve problemas en el corto plazo, pero genera nuevas incertidumbres en el largo plazo. Y por último puesto tenemos las repercusiones indirectas y no anticipadas del avance suelen tener efectos perjudiciales. Los supuestos nos exigen dos cosas. Número 1, una visión holística de los procesos socioeconómicos. Y número 2, nuevos instrumentos de decisión. En esto encontramos 7 pasos. El primero es definir las tareas pertinentes a esta evaluación, caracterización de la tecnología. El número 3 es aspectos no tecnológicos. 4, identificar áreas donde se verificarán los impactos. Número 5, los impactos de la tecnología se calibran en términos de costos. Número 6, identificar alternativas. Y por último tenemos suma y combina los pasos anteriores. Sería todo por mi parte. Después hablamos de la extrapolación y la interpolación. La extrapolación y la interpolación parte de la premisa de que todo seguirá como hasta ahora y pues se toman varios puntos a tomar en cuenta, como serían factores más invariantes o tendencias más dominantes. Dependiendo de esto, es que ahora se toma más por la experiencia que por la creatividad. En vez de pensar en qué es lo que puede ser un futuro lejano o cercano, pues a base de experiencias se puede llegar a la conclusión de qué es lo que va a suceder después. Y esta teoría o este método generaliza la teoría de las catástrofes de René Thom. Por consiguiente, hay otro método llamado de analogías. Y este método consiste en tomar el proceso o la acción o lo que se está viviendo en el presente con un proceso, acción o aspecto histórico del pasado y así ver entre los dos en qué se parecen, se localizan conjuntos de eventos, se indaga dentro de esos mismos ambientes, se aíslan las variables de influencias externas y se establecen condiciones para reproducir el mismo hecho pasado en el presente y después se cotejan lo que sucede en el presente con lo del pasado para ver si ese puede ser un posible futuro. Bueno, después continuamos con el análisis estructural. Esto se define como una herramienta, lo cual estructura una reflexión colectiva y esta ofrece la posibilidad de describir lo que es un sistema con la ayuda de una matriz que relaciona todos sus elementos constitutivos y esta misma pues identifica las principales variables influyentes y dependientes de la evolución del sistema. Esta contiene 3 fases. En la primera fase es cuando se tiene que explicar brevemente y asimismo poder distinguir su evolución, su situación actual y sus tendencias. En la fase 2 se habla del análisis de relación directa. En la tercera se habla de la comparación y pues asimismo poder notar la importancia de ciertas variables. Después continuamos con el método MACTOR. Esto es un análisis de juego de actores y busca valorar las relaciones de fuerza entre los actores y asimismo poder estudiar sus convergencias y sus divergencias. Esta consta de 7 fases, los cuales ayuda para poder identificar aquellos actores que ejercen una influencia y asimismo poder controlar de una u otra manera las citadas variables. Bueno, yo voy a hablar sobre el método Delphi. Este método pues se engloba más que nada en el futuro en lo que se refiere a la evolución de los factores del entorno tecnosocioeconómico y sus interacciones. Lo definimos como un proceso donde convergen una serie de personas considerados expertos con el fin de obtener un consenso frente a una temática o problemática en común. Se utiliza pues para obtener un mayor conocimiento intersubjetivo y prospectivo acerca de la temática elegida. Analiza deseos y preferencias de segmentos o grupos característicos en los ámbitos temáticos de la investigación. Promover un proceso de debate estructurado y visualizando los puntos de disenso entre los miembros del panel de expertos. Impulsa corrientes de opinión entre decisores. ¿Pueden poner la siguiente? Aquí está la estructura del método Delphi, que empieza por definir el tema, hacer el cuestionario, definir expertos, informar a expertos su papel, distribuir el cuestionario, tabular respuestas y analizarlas e iniciar la siguiente vuelta. La siguiente, por favor. Las características, aquí puse 4 características nada más.
que habla del anonimato, que quiere decir que durante el Delphi ningún experto conoce la identidad de los otros que componen el grupo de debate. La interacción y realimentación controlada, y la interacción se consigue al presentar varias veces el mismo cuestionario, lo que permite disminuir el espacio intercuartil, ya que se consigue que los expertos vayan conociendo los diferentes puntos y puedan ir modificando su opinión. También está la respuesta del grupo en forma estadística y la información que se presentan los expertos, no solo el punto de vista de la mayoría, sino que presentan todas las opiniones, indicando el grado de acuerdo que se ha obtenido. Y por último está la heterogeneidad, que pueden participar expertos de determinadas ramas de actividad sobre las mismas bases. La siguiente, por favor. Aquí está el ejemplo que venía en el libro. Aquí decía que el trabajo se divide en un conjunto de datos estadísticos bajo el nombre de Jalisco Hoy, donde se resaltan 6 variables estructuradas del pensamiento, los futuros de Jalisco, donde se generan escenarios tendencial pesimista y deseable, y finalmente un Jalisco a futuro, donde se exponen los horizontes de acción y la visión estratégica. Incluyen varios apéndices sobre los participantes en la consulta délfica, propuestas, escenarios base, tendencia y metodología del ejercicio Delfos. En el país aún no hay un precedente, no tiene un precedente, un análisis así hasta la fecha, y también pues la calidad de los resultados depende mucho sobre todo del cuidado en el que se exponga en la elaboración del cuestionario y en la elección de los expertos consultados. Y ya sería todo de nuestra